Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Quiero darte la bienvenida, como siempre hacemos, a este canal en donde estudiamos cada semana en la escuela sabática. Y mi nombre es Martín Blanco, así que ya estamos en la lección número 7, que lleva como título Motivados por la Esperanza. Se me viene a la mente la cantidad de Semanas Santas, de campañas de evangelismo, de reuniones que hemos hecho en nuestras iglesias bajo el título Esperanza, ¿no? Y la esperanza es eso que te moviliza, eso que te motiva, que te da fuerza para continuar. Hoy en día hay muchas personas que viven, van a su trabajo, van a sus estudios, van a cumplir sus compromisos semanales, caminan, se mueven, pero están muertos por dentro. Y esas personas son las que viven sin esperanza, sin esperar algo que puede llegar a suceder en algún futuro, algo que sea bueno, ¿no? Las personas hoy en día viven sin motivación y sin esperanza. Y por eso esta semana estudiamos un tema súper interesante, un tema súper importante, que es la segunda venida de Jesús, que es la mayor esperanza que un ser humano puede tener. Y bajo ese título, ¿sí?, motivados por la esperanza, vamos a estudiar también en estos minutos que tenemos acá una de las profecías más extraordinarias que nos presenta la palabra de Dios, que es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video, que te puedas suscribir si no lo hiciste. Mira, hay muchas personas que me dicen, bueno, pero ¿cómo hago para suscribirme, no? Bueno, la mayoría de las personas que miran y ven estos resúmenes son personas adultas. Es muy simple. Vos ahí en YouTube, donde estás en el canal, tenés que apretar abajo, dice suscribirse, y ahí está, ya estás suscrito. Si apretás la campanita que aparece ahí al lado, te va a llegar una notificación semanal en donde te va a avisar en qué momento yo subo un nuevo video para que vos puedas estar ahí al tanto, ¿sí? Así que bueno, suscribite, compartí este video también en tus redes sociales, dejar un comentario y vamos a ir juntos avanzando en el estudio de la lección de esta semana. La lección de esta semana está de alguna manera basada también en los capítulos 19 al 22 del Conflicto de los Siglos, así que te animo a que vos también puedas leer ese material, así complementamos de alguna manera lo que vamos a estudiar en estos minutos sobre la palabra de Dios. La semana pasada estudiamos un tema interesante, aquella profecía que anunciaba un periodo de tiempo de 1260 años, que habíamos dicho que comenzaba en el año 538 hasta 1798, un periodo de oscuridad espiritual donde la palabra de Dios estaba velada literalmente. Ese periodo termina, dijimos, en el año 1798 con lo que fue la Revolución Francesa. Pero así como ese periodo también tuvo un final, también fue el comienzo de un momento en donde el ateísmo, la razón humana, fue puesta sobre la palabra de Dios y empezó a quitarle de alguna manera fuerza nuevamente a lo que es las verdades bíblicas. Pero no mucho tiempo después de ese momento, hubo un despertar religioso, hubo un interés de personas hacia las profecías bíblicas, especialmente aquellas profecías del libro de Daniel que hacían referencia a la segunda venida de Jesús, Daniel capítulo 8, capítulo 9, donde encontramos aquella profecía más extensa, que es la profecía de las 2300 tardes y mañana. Y vamos a estudiar en esta semana esas profecías y cómo eso también a nosotros hoy nos ayudan a poder aferrar nuestra esperanza, nuestra fe en la segunda venida de Jesús. Hay muchísimos versículos que hacen referencia a la segunda venida de Jesús. Algunos dicen que hay un aproximado de 1845 textos que hacen referencia a este tema tan importante, pero yo quiero leerte solamente el que aparece en el Evangelio de San Juan, capítulo 14,
versículo 1 al 3. Si tenés tu Biblia y me querés acompañar, San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, dice así: no se turbe su corazón. Esto lo dice Jesús a los discípulos, ¿sí? No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y después que me vaya y les prepararé lugar, vendré otra vez. Y los llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Imagínate lo que habrá sido ese momento para los discípulos, escuchar a Jesús de sus propios labios decir: voy a volver por ustedes otra vez. No se pongan tristes, no se desanimen, vendré otra vez. Y hoy para nosotros el tema de la segunda venida de Jesús es un tema sumamente relevante, que debemos no solamente conocer, sino también vivir en nuestra vida, vivir bajo esta certeza de la segunda venida de Jesús. Uno de los dolores más grandes que nosotros tenemos y sufrimos acá en la tierra es frente a la pérdida de un ser querido, frente a la muerte. Y hay una frase que dice que todo tiene solución menos la muerte. Pero nosotros podemos decir, en base a la palabra de Dios, que incluso la muerte tiene solución. Si nosotros creemos en la palabra de Dios, creemos en la segunda venida, creemos en la resurrección de los justos, la muerte tiene solución. Y un texto que lo he compartido muchísimas veces con las familias, frente a momentos donde se despida un ser querido, es aquel texto que escribe San Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, y él habla acerca de la venida del Señor. Y él dice que nosotros vivamos con esperanza, vivamos creyendo en ese momento glorioso cuando Jesús venga y los muertos en Cristo, al escuchar la voz poderosa de Dios, van a resucitar. Por eso, este tema de la segunda venida de Jesús es un tema sumamente importante. Es el tema que va a poder llenar el corazón de cada uno de nosotros. La mayoría de las iglesias cristianas creen y tienen en cuenta esta enseñanza de la segunda venida de Jesús. La mayoría creen que Jesús va a venir por segunda vez. Lo que sí hay muchas variaciones de la manera en cómo Cristo va a venir, ¿no? Por ejemplo, hay algunas iglesias que hablan de la segunda venida de Jesús y dicen que Jesús va a venir por segunda vez a este mundo y que en este mundo Él va a implantar su reino celestial, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, es importante saber lo que la Biblia dice sobre este momento tan especial y tan esperado por las personas, ¿no? Otra creencia en cuanto a la segunda venida de Jesús también es que algunos dicen que Jesús va a venir por segunda vez, pero en cierto modo como a escondidas, ¿no? Nadie se va a dar cuenta, sino que Jesús va a venir y se va a llevar a sus escogidos, pero no nos daremos cuenta, ¿no? Solamente nos daremos cuenta cuando esas personas que nosotros teníamos a nuestro lado ya no están más, ¿no? Y entonces ahí llegaremos a la conclusión de que esas personas fueron arrebatadas para Cristo. De estos tipos de creencias hay muchísimas. Y es importante ver lo que dice la Biblia justamente sobre esto. Hay un versículo, hay muchos, pero yo quiero leerte solamente uno. Es el que se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 9 al 10. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 10, dice: Después de decir esto, Jesús fue elevado a la vista de ellos y una nube lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban fijamente cómo se iba al cielo, se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco y le dijeron: Galileos, ¿por qué quedan mirando al cielo?
este mismo Jesús que ha sido llevado de ustedes al cielo, volverá del mismo modo en que lo han visto ir al cielo. Los testigos que estaban en ese momento presenciando el momento cuando Jesús estaba yendo al cielo, ellos también presenciaron la visita de dos ángeles, dice allí dos varones vestidos de blanco, ¿no? Y estos ángeles le dijeron a estos discípulos que de la misma manera que Cristo es llevado al cielo, de esa misma manera también va a regresar. O sea, Jesús cuando regrese por segunda vez a este mundo, lo va a hacer de una manera visible. Todo el mundo va a poder ver ese momento cuando Cristo regrese. Y no va a volver como fue el primer momento que Jesús vino a esta tierra en forma de un niño que nació en un lugar humilde, sino va a venir con todo su poder, con toda su gloria, y va a ser algo que no va a pasar desapercibido por nadie. Una de las personas que empezó a estudiar este tema de la segunda venida de Jesús y empezó a profundizar este estudio fue Guillermo Miller. Y fue en ese momento cuando las personas empezaron a tener un interés especial por el libro de Daniel, el libro Apocalipsis, estas profecías que de alguna manera iban anunciando un acontecimiento importante. Guillermo Miller fue una persona muy estudiosa de la Biblia. Él empezó a estudiar desde Génesis y empezó a avanzar capítulo por capítulo y no avanzaba de capítulo o de versículo hasta no tener bien en claro lo que ese versículo estaba queriendo decir. Y eso es algo muy importante para nosotros hoy. Al momento que nosotros vamos y abrimos la palabra de Dios, tenemos que buscar entender la palabra de Dios y buscar también cómo aplicar eso a mi vida. Podemos cometer varios errores de interpretación que de hecho hoy por hoy se ve muchísimo esto en todos los lugares, ¿no? Pero la Biblia tiene ciertas reglas de interpretación para que no caigamos en el error. Una de las más comunes y una de las más sencillas que siempre aconsejamos utilizar es que cuando leemos un versículo no lo leamos fuera de su contexto. ¿Sí? Hay una frase que dice que un versículo o un texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto. ¿Sí? Nosotros no podemos aislar un versículo de lo que está queriendo decir el capítulo, de lo que está queriendo decir los versículos previos, los versículos que siguen. No podemos aislarlo del mensaje del libro. ¿Sí? Siempre es importante tener en cuenta el contexto. ¿Sí? Hay muchos errores doctrinales, muchas enseñanzas que surgen de sacar versículos de su contexto original. Esa es una manera. Una ley de interpretación también muy interesante es que nunca un versículo solo de la Biblia puede tomarse para formar una doctrina. ¿Sí? Una doctrina, que de hecho nosotros en la iglesia tenemos varias doctrinas, tienen que estar respaldadas por varios versículos. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces agarramos un versículo, ¿sí? y pensamos que yo puedo basar toda mi creencia en un solo versículo, cuando por otra parte tengo tal vez de ese mismo tema 20 versículos más. Entonces, puede ser que aparentemente pareciera que ese versículo contradice el otro mensaje. Pero si yo tengo de ese mismo tema 30 versículos y hay uno que pareciera contradictorio, yo no puedo centrarme en eso. O sea, un versículo no puede ir en contra, ¿sí?, de lo que dicen varios versículos de la Biblia. ¿Sí? Porque ese versículo que tal vez se está contradiciendo, tal vez lo está diciendo en una forma simbólica o metafórica. Por eso es importante, como decíamos anteriormente, no sacar los textos de su contexto. ¿Sí? Ustedes saben que los libros de Daniel y Apocalipsis se caracterizan por ser libros que contienen muchos símbolos. ¿Sí? Nosotros no podemos leer el libro de Daniel, por ejemplo, y tomar la estatua de Nabucodonosor o las bestias que aparecen allí como algo literal, sino más bien como algo simbólico.
¿sí? Por ejemplo, esto se aplica también en el libro de Daniel y lo mismo también se aplica en el libro Apocalipsis. Cuando estos libros nos hablan de bestias o de animales, lo que está queriendo decir son reinos, ¿sí? Eso es lo que el símbolo significa, ¿sí? Bestias es lo mismo que reinos o reinados. El viento representa destrucción. También el agua representa pueblos, naciones. Como lo contrario al agua es tierra, también eso representa desiertos, ¿no? O sea, lugares menos habitados. Otro símbolo muy usado en estos libros es, por ejemplo, la mujer. Nosotros en el libro Apocalipsis vamos a encontrar dos mujeres, ¿sí? Y la mujer vestida de sol, vestida de blanco, es la mujer que representa la iglesia verdadera. En cambio, la otra mujer que está representada como una prostituta representa la iglesia falsa. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta estos símbolos a la hora de estudiar estos libros, porque así como nosotros vimos la semana pasada que estudiamos que un día simboliza un año, así también en el libro de Daniel y Apocalipsis se siguen utilizando estos símbolos y no tener en cuenta nos puede llegar a cometer malas interpretaciones, errores, confusiones. Por eso es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que al estudiar la Biblia tengamos en cuenta lo que es metáfora, lo que es literal, lo que el texto está queriendo decir dentro de su contexto. Es más, nosotros podemos utilizar diferentes tipos de versiones de la Biblia para poder tener en claro qué es lo que el autor está queriendo decir, ¿no? A través de las distintas palabras que se utilizan en las diferentes versiones. Cuando Guillermo Miller empieza a estudiar el libro de Daniel, se encuentra con el capítulo 8, versículo 14 de Daniel, que dice lo siguiente, ¿sí? Capítulo 8, versículo 14, dice así: y él respondió, hasta 2300 tardes y mañana, entonces el santuario será purificado. O sea, Guillermo Miller ya venía estudiando todo el libro de Daniel, las profecías, las cadenas proféticas que aparecen allí, y se encuentra con esto, ¿no? Con Daniel 8:14, donde se habla sobre la purificación del santuario. Ya en ese tiempo, algunos ya habían empezado a estudiar el tema del santuario y la creencia popular era que la purificación del santuario se iba a producir aquí en la tierra, y más precisamente cuando Jesús venga por segunda vez, él iba a purificar la tierra con su segunda venida. Esa era la creencia, ¿no? Entonces Guillermo Miller se inclina también hacia esa postura y él llega a la conclusión que finalizado la profecía de las 2300 tardes y mañana, la purificación del santuario representaba la segunda venida de Jesús, que Jesús al venir a la tierra iba a purificar la tierra, ¿no? Eso es lo que sucede allí. Pero ahora, nosotros no nos podemos quedar solamente con Daniel 8:14, tenemos que estudiar también el capítulo 9, porque ahí en el capítulo 9 se empieza a explicar cómo se va a llevar a cabo esta profecía. Si nosotros nos metemos en el libro de Daniel, nos vamos a dar cuenta que una vez que Daniel recibe esa visión, realmente él queda mal, ¿sí? Queda preocupado, queda angustiado, porque no entendía la visión Daniel. Entonces Daniel, ustedes van a ver que allí en el capítulo 9, él ora por su pueblo, él ora, intercede por su pueblo, y él también se involucra como uno de los pecadores de allí del pueblo. Y entonces Daniel, en respuesta a esa oración que está haciendo, vuelve el ángel Gabriel y le da la explicación de esta profecía, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a leer el capítulo 9, versículos 24 y 25. Y acá yo quiero que prestemos mucha atención. Yo lo que te aconsejo, si vos querés entender esta profecía, porque es muy importante que vos también la sepas, es que vos te hagas un bosquejo, ¿sí? Agarres una hoja en blanco, un papel y hagas una línea. Esa línea va a representar una línea de tiempo. Nosotros hoy en día vamos a poner una línea, ¿sí? Que representa la profecía.
Es un tiempo que no sabemos todavía cuándo comienza y cuándo finaliza. Pero vos marcá en una hojita que tengas, que encuentres ahí cerquita donde estás vos, puede ser algo de este tamaño. Marcás allí una línea y vamos a ir viendo y estudiando estos versículos para comprender esta profecía. Comienza diciendo así, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, dice, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, vos prestá atención en esto. En ese versículo ya se habla sobre una porción de tiempo, 70 semanas, ¿sí? Nosotros tenemos que volcar esto a lo que es lo simbólico, ¿sí? Esto es algo simbólico que hay detrás de este tiempo, 70 semanas, están los 490 años. Vos haces una cuenta matemática sencilla, ¿no? La semana tiene 7 días, eso multiplicarlo por 70, ¿sí? 7 por 70 te da 490. O sea que esta profecía de las 70 semanas está hablando de un periodo de tiempo de 490 años. 490 años que son de alguna manera cortada, ¿sí? Cortada o determinadas del resto de la profecía más amplia, que son 2300 años. Nosotros todavía no sabemos cuándo comienza esos 2300 años ni cuándo finaliza. Pero ya teniendo en cuenta estos 490 años, que es un periodo de tiempo donde Dios quería hacer una obra especial en su pueblo, porque el texto dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para acabar la prevaricación. Ese tiempo fue un tiempo especial donde Dios esperaba una respuesta de parte de su pueblo, ¿sí? Ahora, ¿en qué momento comienza o a partir de cuándo nosotros podemos dar inicio a este periodo de tiempo, a estos 490 años? Bueno, esto empieza a ocurrir en el año 457 antes de Cristo. Esto se llevó a cabo a través de un decreto que lo dio Jerjes o Artajerjes, ¿sí? A Esdras para que él pudiera, él le otorgó al pueblo de Israel la libertad de volver a su ciudad, de volver a Jerusalén, reedificar los muros, volver a construir el templo, incluso le dio todos los elementos que ellos necesitaban para que se puedan reconstruir nuevamente como nación, no solamente en lo político, sino también en lo religioso. Jerjes no solamente le dio la autorización, sino que él le dio los medios, los recursos. Yo te animo a que vos leas bien en ese momento lo que sucede allí, ¿no? Pero es interesante cómo a ellos se le dan todo lo que ellos necesitaban para poder volver a su ciudad y volver a formarse como nación, ¿sí? O sea, nosotros ahora en esa línea que estamos teniendo allí vamos a poner un inicio, que es el año 457 a.C. Ahí nosotros ya sabemos cuál es el inicio de esta profecía, el año 457 a.C. Si nosotros a eso le sumamos, ¿sí?, los 490 años que habíamos dicho que eran las 70 semanas, nos va a llevar directamente al año 34 después de Cristo. O sea, que nosotros sabemos que ese periodo de 490 años cubre lo que es el año 457 a.C. hasta el año 34 después de Cristo. Y es interesante lo que ocurre allí en el medio de estos dos momentos. El libro de Esdras, el capítulo 7, del versículo 7 al 13, es donde aparece este decreto que hace el rey Artajerjes, el rey de Persia en ese momento, y donde él le da esta autorización y todos los recursos que necesita el pueblo
de Israel para volver a ser una nación, ¿no? Pero bueno, como ya te dije anteriormente, yo te aconsejo que leas todo el capítulo completo, ¿sí? La verdad es impresionante cómo Dios tocó el corazón de esta persona también para darles estas facilidades, podríamos decir, y que realmente el pueblo de Dios pudiera volver a consolidarse, ¿no? Eh, vos cuando hagas estas cuentas matemáticas y empieces a hacer las cuentas, ¿no? Nosotros dijimos que el inicio de esta profecía es el año 457. A eso tenés que, restarle, por así decirlo, los 490 años para saber en qué momento termina. Hay un detalle que ahí vos te vas a dar cuenta que es el año 33. Sí, voy a decir, pero ¿cómo? Si recién dijimos el año 34. Bueno, en la historia vendría a ser el año 34. Cuando vos haces los cálculos, siempre hay un año que te va a estar faltando. Pero todo tiene una respuesta también a esto, ¿no? Pasa que nosotros no estamos contabilizando el año cero. No es que no lo contabilizamos, no lo estamos sumando, pero el año cero está. No aparece finalmente allí como el año 1 o 2, pero cuando se llega al año 1, estuvo el año 0 previamente. Nosotros no lo contabilizamos, pero suma finalmente, ¿sí? Por eso es que si vos me estás siguiendo y estás haciendo esto con una calculadora, te va a dar el año 33, pero vos tenés que agregarle ese año que queda colgado, que sería el año 0, y es por eso que llegamos al año 34. Bueno, espero que se haya entendido eso, ¿sí? Mira, te leo el versículo 25. Volvemos al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 25. Ya leímos el 24, ahora vamos a leer el 25. Dice: conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén, es lo que decíamos recién, el año 457, mediante el decreto de Artajerjes, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, ¿sí? Habrá 7 semanas. Ahí hay un periodo de tiempo que son 49 años que nos estarían llevando al año 408 antes de Cristo. Es interesante ahí qué es lo que sucede, ¿no? La restauración de Jerusalén, ¿sí? En ese periodo de tiempo, esos 49 años, finalmente surge la restauración de Jerusalén, que eso se produce en el año 408 antes de Cristo, ¿sí? Dice, te lo vuelvo a leer el versículo 25. Conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y de reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 7 semanas más 62 semanas, ¿sí? Anda haciendo cuenta, anda sumando, ¿no? 62 más las 7 semanas previas, ya estamos en lo que sería 69, o sea, ya estamos casi llegando cubriendo el periodo completo de las 70 semanas, pero está faltando una semana más, ¿no? Si nosotros queremos llegar a los 490 años. Bueno, sigamos leyendo lo que dice acá, ¿sí? Habrá 7 semanas más 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificará en tiempos angustiosos, dice. Versículo 26. Después de las 62 semanas, le quitarán la vida al Mesías y nada le quedará. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En otra semana confirmará el pacto a muchos. En otra semana confirmará el pacto a muchos. Ahí ya estamos entrando en esa última semana que nos había quedado pendiente. Y dice así: y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. ¿Sí? Eso es lo que dice Daniel
capítulo 9, versículo 24 al 27. A ver, yo entiendo y sé que esta profecía tiene su complejidad, ¿no? Y que hasta el día de hoy puede ser que sea un desafío entenderla, ¿no? Y más que entenderla, tal vez explicarla. Por ejemplo, si vos te cruzás con alguien en la calle y te preguntas sobre la profecía de las 2300 tardes y mañana, muchos nos encontramos ahí con una dificultad para explicarla, pero es un tema importante y es un tema que a mí me sorprende porque todo esto que estamos nosotros estudiando, Guillermo Miller, ¿sí? fue la persona que empezó como a encajar las piezas y a estudiar este tema justamente para saber el regreso de Jesús, ¿no? Haciendo todos estos cálculos que estamos de alguna manera haciendo nosotros. Entonces, en esas primeras 69 semanas que dijimos que son parte de las 70 semanas, dice allí la Biblia que se habla sobre el Mesías príncipe. La palabra Mesías significa ungido, ¿sí? El Mesías es el ungido. Mesías es la palabra que se utiliza para decir ungido en hebreo. Ahora, si yo quiero decir ungido en griego, que es la palabra que se utilizaba en el Nuevo Testamento, es Christos o Cristo, ¿no? Entonces, el ungido es el Mesías, es Cristo el ungido. ¿En qué momento él fue ungido? Bueno, fue en el año 27 mediante el bautismo que realiza Juan el Bautista. Eso ocurrió en el año 27 al inicio de su ministerio, ¿sí? Entonces, de ahí en adelante solamente queda la última semana, ¿sí? Que habíamos dicho. Y es interesante porque la profecía dice que a la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio. ¿Qué sucede a la mitad de esa semana? En el año 31 muere Jesús. Jesús es crucificado. O sea que a partir de ese momento de la muerte de Jesús ya no había por qué seguir haciendo sacrificios en el templo. Porque ya el verdadero Cordero, el verdadero Hijo de Dios, había muerto por nuestros pecados. Por eso es que Él hace cesar el sacrificio a partir de ese año, el año 31 después de Cristo. Y la última parte de esta última semana es donde cae en el año 34 después de Cristo, ¿sí? Y es interesante lo que dice allí, ¿no? Haciendo referencia de este versículo. A ver, ahí se me perdió un poquito, pero se los quiero leer, ¿sí? Lo que aparece acá. Dice así: después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías y nada le quedará. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación y hasta el fin de la guerra durará de las devastaciones. En otra semana, dice, confirmará el pacto a muchos, ¿sí? Confirmará el pacto a muchos. Es interesante que después de la muerte de Jesús, bueno, ustedes ya saben la historia, quedaron los discípulos con la misión de evangelizar, de seguir llevando adelante la misión de Jesús, de dar a conocer al resto de las personas esta esperanza de la segunda venida. Entonces, a partir de ese momento los discípulos empezaron a predicar, se empezaron a formar las primeras iglesias, los primeros cristianos, y en el año 34 se le da muerte a Esteban, uno de los primeros diáconos que la iglesia tiene. Y es interesante que el que estaba allí sosteniendo las ropas de Esteban mientras Esteban estaba siendo apedreado era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso queda totalmente impactado por lo que estaba viendo y esa escena que él vio de alguna manera quedó en su mente, ¿no? Y fue esa semilla necesaria para que Saulo recibiera el llamado de Dios para predicar a los gentiles,
Saulo después es llamado por Dios, nosotros lo conocemos como Pablo, ¿sí? Y Pablo empieza a abrir la predicación a los gentiles. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el año 34, no solamente fue la muerte de Esteban, o sea, la muerte de Esteban cerró un tiempo especial que Dios le estaba dando a su pueblo. Es como decir que la muerte de Esteban es como decir esa gotita de agua que rebalsó el vaso, ¿sí? Fue lo que terminó de cerrar esa elección especial que Dios había hecho por su pueblo, ¿sí? Porque el pueblo mismo, el pueblo judío, fue el que apedreó allí a Esteban. Entonces, desde ahí en adelante, la salvación se abre al resto de las personas, ¿sí? Ahora, si nosotros decimos que en el año 34 finalizan las 70 semanas, que son los 490 años, ahora esto es más simple todavía, ¿sí? Es simplemente al año 34 agregarle el resto de los años que quedan para llegar a los 2300 años, que quedarían 1810 años. Si vos esos 1810 le sumás los 34 años, ¿a qué año te lleva? A 1844. ¿Sí? Ahora, nosotros esto lo sabemos y lo estudiamos, bueno, porque ya en todas las Biblias, e incluso en la escuela sabática, el día viernes vas a tener ahí un diagrama donde nos ayuda a ver esto, ¿no? Pero yo me pongo a pensar la obra, el trabajo que hizo también Guillermo Miller en llegar a estas conclusiones, y más todavía lo que me genera mucha admiración es cómo es que él llegó a decir incluso el día, el 22 de octubre de 1844, ¿no? Como decíamos hace un rato, Guillermo Miller se inclinó a este pensamiento en decir que el santuario iba a ser purificado con la segunda venida de Jesús. Él pensaba que el santuario era la tierra. Pero lo que realmente la profecía estaba apuntando era a ese santuario celestial que está en el cielo. Todo el santuario que se hizo acá en la tierra es simplemente una sombra, un modelo del verdadero santuario que está en el cielo. Lo que la profecía de las 2300 tardes y mañanas nos habla y nos muestra es que al final de esa profecía el santuario va a ser purificado. ¿Qué significa eso? Que Jesús, en su fase ahora como sumo sacerdote, estando ya en el cielo, él iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. A partir de ese momento, de 1844, iba a comenzar el último periodo de la iglesia, que nosotros lo conocemos como el periodo del juicio investigador, ¿no? Entonces es impresionante la precisión que tienen estas profecías y la importancia, porque si bien no es la fecha de la segunda venida de Jesús, nos muestra que Jesús empezó una fase nueva para que se pueda completar el plan de salvación nuestro. Y a modo de cierre, porque ya estamos con el tiempo ahí pasándonos, es interesante recordar lo que sucedió en ese momento, ¿no? La historia nos dice que en ese momento, cuando Guillermo Miller llega a la conclusión, según su interpretación, que Jesús iba a volver a la tierra el 22 de octubre de 1844, miles de personas aceptaron el mensaje, se despojaron de sus propiedades, vendieron sus casas y quedaron solamente a la espera de Jesús. Llegó el día, llegó el 22 de octubre, la gente estaban allí, las familias estaban todas juntas, reunidas, solamente esperando ver ese momento glorioso de la venida de Jesús. El corazón de ellos latía y se acercaba el horario y llegó la noche y llegó la medianoche y Jesús no regresó. Y para muchos eso fue un golpe durísimo. Nosotros lo conocemos como el gran chasco, donde la gente realmente sintió una frustración y una tristeza tremenda, porque todo lo que habían esperado no se cumplió. Pero no es que Dios había fallado en sus promesas, simplemente que
la profecía no estaba bien interpretada, no en cuanto a fecha ni nada, porque eso estaba perfecto. O sea, el 22 de octubre de 1894, Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo en el cielo. No iba a venir acá a la tierra aún. Entonces, mucha gente decidió alejarse de la fe, decidieron dejar su fe. Pero un grupo de personas buscó dirección en Dios, buscó respuestas en Dios, se juntaron, oraron. Y ese movimiento es lo que le da inicio a lo que nosotros hoy conocemos como la Iglesia Adventista. O sea, la Iglesia Adventista nace de alguna manera de ese movimiento de oración, de personas que querían saber realmente qué fue lo que sucedió ese año, esa noche de 1844. Ahí se empieza a estudiar con más precisión el tema del santuario, ¿sí? Y hoy nosotros no tenemos una fecha, no decimos Jesús va a venir en tal día, en tal año, porque la Biblia no nos da ese dato. Si alguien viene y te dice, mira, Jesús va a venir en el año 2033, es mentira. La Biblia no nos da fechas. Sí, la Biblia nos muestra un contexto de cuándo Jesús va a venir. Se tienen que dar ciertas cosas. Hace un tiempo atrás la iglesia dejó de hablar del inminente regreso de Jesús y pasó a hablar del pronto regreso de Jesús. Cuando sucedió esto, muchas personas se alarmaron, empezaron a cuestionar la iglesia porque decían, bueno, ¿cómo la iglesia va a dejar de ver la segunda venida de Jesús como algo inminente? En lo personal, yo me inclino más a hablar de la segunda venida de Jesús como el pronto regreso de Jesús, justamente por lo que la palabra inminente significa. Para mí, inminente es algo que puede suceder en cualquier momento. Por ejemplo, yo estoy acá en mi casa y yo sé que a partir del mediodía va a pasar el hombre del agua a dejarme el agua, ¿sí? O va a venir el cartero o el correo. Entonces, es algo inminente. Puede ocurrir en cualquier momento, que vengan, golpeen la puerta y me traigan lo que necesitan dejar acá. Eso es algo inminente, algo que va a suceder ahí. En cambio, el pronto regreso, me gusta, creo que es más acertado decir pronto regreso, porque si bien estamos cerca, hay ciertas cosas que se tienen que dar antes de la segunda venida de Jesús. Y que nosotros tenemos que estar muy atentos a eso que va a ocurrir previo a la segunda venida de Jesús. Estemos atentos a las señales, a lo que está sucediendo en el mundo, a lo que está pasando a nuestro alrededor. Nosotros hoy en día tenemos tiempo para entregar nuestra vida al Señor, para tomar decisiones importantes. Si bien no sabemos el día, la fecha, la hora de la segunda venida de Jesús, sabemos que Él está pronto a venir. Y aprovechemos el tiempo que se nos está dando para poner nuestras vidas en las manos del Señor. Vamos a hacer una oración para que Dios nos acompañe, para que Dios nos ayude a poder vivir este tema de la segunda venida de Cristo y realmente tenerlo presente cada día de nuestra vida. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte mucho por este momento, por este tiempo que tú nos das. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a estar tomados de tu mano, a que cada día, Señor, la esperanza de tu pronta venida pueda fortalecernos, pueda animarnos para continuar, Señor, frente a los desafíos, a las situaciones que cada uno de nosotros nos toca vivir, Señor. Que no solamente podamos hacer parte de nuestra vida la segunda venida de Cristo, sino que también podamos compartir esto, Señor, con las demás personas. Y que de esa manera, Señor, podamos colaborar para que tú pronto vengas a buscarnos. Por eso nos ponemos en tus manos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, querida familia, nos estaremos viendo la semana que viene. Ya vamos a estar en la lección número 8, así que bueno, te mando un abrazo grande. Suscríbete al canal, deja tu comentario, compartilo también en tus redes sociales. Nos vemos hasta la semana que viene. Bendiciones.